Bien, en este video vamos a ver cómo se convierte decimales a fracciones. Para eso vamos a repasar algunos conceptos básicos, ¿tá? Por ejemplo, ¿qué son los números decimales? Los números decimales son los números que tienen coma y más, son los números que se encuentran a la derecha de la coma. Por ejemplo, un ejemplo de decimal, acá vamos a escribir el número Vamos a escribir el número 1,2. ¿Tá? El decimal es el número que se encuentra a la derecha de la coma, en este caso el número 2. ¿Sí? El número que está antes de la coma, en ese caso el 1, es un número entero. ¿Tá? Entonces decimal es todo aquel número que se encuentra a la derecha de la coma. ¿Tá? Y tenemos una forma de nombrar los decimales. Por ejemplo, si hay solamente un número después de la coma, en este caso el 2, estamos hablando de décimos. Si hay, por ejemplo, dos números después de la coma, por ejemplo, si fuera 1,23, dos números después de la coma, estamos hablando de centésimos. ¿Tá? Si son, por ejemplo, tres números después de la coma, si acá hubiera un 4, estamos hablando de milésimos. ¿Tá? Entonces, un número después de la coma, décimos, dos números después de la coma, centésimos, y si hay tres números después de la coma, milésimos, y así sucesivamente. ¿Tá? Para eso voy a ayudarlos con una imagen acá en descargas. Acá está. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está la unidad entera. Ustedes pueden ver acá a la izquierda, ¿sí? La unidad entera. ¿Tá? Después, esa unidad dividida en décimas, ¿tá? Acá, la unidad dividida en 10 partes. Y acá, la unidad dividida en centésimas, en 100 partes. Podría estar dividida también en 1000 partes, ¿sí? Como les expliqué anteriormente. Entonces, si tenemos un número después de la coma, sabemos que si es un número con coma y todo el número que esté a la derecha de la coma, estamos hablando de decimales. ¿Tá? Y además que podemos leer de una forma determinada esos decimales. Si hay solo un número a la derecha de la coma, es un décimo. Si hay dos números, estamos hablando de centésimos. Si hay tres números, estamos hablando de milésimos. ¿Tá? Y a esos decimales los podemos convertir a fracciones. ¿Sí? Podemos convertir el decimal a fracción. Por ejemplo, vamos a tomar el decimal. Lo voy a escribir acá. El decimal 0,25. ¿Tá? Un número decimal con coma y dos números a la derecha. Si hay dos números a la derecha, dijimos, a la derecha de la coma, dijimos que estamos hablando de centésimos. ¿Tá? Es decir, este número se lee 25 centésimos. ¿Cómo voy a convertirlo en fracción? De la siguiente forma. Arriba en el numerador, ¿tá? El número de partes que yo tomo, voy a colocar el número 25. Acá voy a sacar una flecha y acá lo voy a convertir en fracción. Arriba, en el lugar del numerador, voy a escribir el número 25. ¿Tá? Raya fraccionaria. Y abajo, en el lugar del denominador, perdón, de las partes totales, voy a colocar el número 100. ¿Por qué el número 100? Porque estamos hablando de un decimal centesimal, es decir, dos números después de la coma, ¿no? El 25. Entonces voy a colocar acá abajo de la raya fraccionaria, el número 100. Entonces, este decimal en fracciones se escribe 25 céntimos. ¿Tá? Por ejemplo, si yo tuviera el número 0,75, ¿tá? ¿Cómo lo escribo en fracciones? Saco una flecha, voy a sacarla más para abajo, y lo voy a escribir en fracciones. ¿Tá? Entonces tomo el 75, ¿tá? Que son los números que están a la derecha de la coma,
75, perdón, los números desprolijos, y abajo voy a colocar un 100 también, porque estamos hablando de un número centesimal, dos números después de la coma. ¿Sí? 25 centésimos. El 0,75 en fracciones se lee 25 centésimos. Por ejemplo, si yo tengo el número 0,3, ¿tá? Y quiero escribirlo, perdón, voy a hacer más prolijo el 3, y quiero escribirlo en fracciones. ¿Cómo voy a escribir ese número en fracciones? Bueno, voy a tomar el 3, esta flecha la voy a borrar y voy a poner la flecha más para abajo. Ahí, ¿está? Voy a tomar el 3, escribo el 3, raya fraccionaria, y abajo voy a colocar un 10. ¿Por qué un 10? Porque si yo cuento cuántos números hay después de la coma, yo veo que hay solo uno. Entonces estoy hablando de un décimo, ¿sí? Si fueran 2 centésimos y si fueran 3 milésimos. Por lo tanto, acá coloco un 10. Este número en fracciones, el 0,3 decimal, en fracciones se lee 3 décimos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo vamos a probar con otro número, el 0,5. Vamos a probar con el 0,5. ¿Cómo queda el 0,5 en fracciones? Bueno, voy a tomar primero el 5, ¿verdad? Y colocar en el lugar de los numeradores, y en el lugar de los denominadores cuento cuántos números hay después de la coma y veo que hay solo uno, el 5. Entonces estoy hablando de un décimo. Escribo en el lugar del denominador el 10, ¿está? Y así yo convierto un decimal a una fracción. Tomo los décimos que están a la derecha de la coma, veo si se trata de un décimo, de un centésimo, de un milésimo, coloco en el lugar del numerador, ¿sí? Por ejemplo, acá tomé el 25, ¿tá? Me di cuenta que es un centésimo porque tiene dos números después de la coma, coloqué el 25 en el lugar del numerador, y como me di cuenta que era un centésimo, coloqué el 100 debajo. El 0,3, tomo el 3, lo coloco en el lugar del numerador y me doy cuenta que es un décimo porque tiene solamente un número a la derecha de la coma, coloco en el lugar del denominador el 10. ¿De acuerdo? Y así convierto decimales a fracciones.